Buenas noches, amados hermanos, hermanas. Estamos aquí nuevamente con un gozo de saludarles. Vamos a compartir un mensaje que Dios nos ha puesto nuevamente con el fin de poder ministrar y aumentar nuestra fe, trabajar en nuestra fe, ejercitar nuestra fe. Creo que es un tema que va a ser una plataforma, una base muy fuerte para poder ayudarnos en este tiempo de angustia o de tribulación y a lo largo de nuestra vida, ¿sí? El tema que hoy he preparado se llama Creciendo en Fe. Bueno, pues antes de iniciar vamos a mandar saludos como cada transmisión a nuestros hermanos que se toman el tiempo para recibir este mensaje, esta enseñanza. Aún ahorita en vivo o posteriormente durante algún momento que tengan disponible o que expongan para recibir enseñanzas. Soy la hermana Lengy Smith, formo parte del equipo de la iglesia Shekinah y queremos enviar saludos a todas las iglesias que forman parte de esos hermanos en Cristo, como Cordero de Dios, Espada del Espíritu, nos comentan, y asimismo nuestros amigos en todas las partes del mundo que se reúnen para recibir alimento. ¿Ven? Vamos a iniciar este tema. Primeramente damos gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por la bendición y por la oportunidad el día de hoy de poder reunirnos en su nombre a compartir su palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des de nuevo esa libertad y esa dirección para poder dar el mensaje que es de ti. Que no sean palabras humanas, que no sean palabras emocionales, sino que sean palabras dirigidas por tu corazón y por tu propósito para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, hermanos, como les decía, el tema que preguntando a Dios qué debía continuar después de la serie que hicimos de adoración y sacerdocio en este tiempo, pues me dijo como respuesta, dadas las circunstancias que están motivando estas transmisiones en vivo por la contingencia, por la pandemia, por lo que se está suscitando a nivel mundial, es un tiempo de angustia, para muchos de tribulación. Y entonces decidimos ejercitar y trabajar en la fe, que es nuestro escudo y lo que nos va a permitir avanzar, aún con dolor, con penas, con tribulación, con angustia, solo con fe. De la mano de Cristo vamos a poder ir hacia adelante. Amén. Entonces, pues el versículo principal motivó esta oración, esta enseñanza, está en Romanos, en el libro de Romanos 8:35. Si tú tienes tu Biblia ahí, hermano, vamos a buscarla y vamos a leerla en este momento. ¿De acuerdo? ¿Me acompañas? Vamos a leerla. Romanos 8:35 nos dice esto. Escucha, hermano, hermana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿No? Pues estamos escuchando esta palabra y muchas veces voy a bajar un poquito el micrófono, o mejor lo voy a poner aquí. No, permítanme, ¿eh? Bueno, espero que me puedan escuchar bien, porque hace rato nos marcaban que estaba habiendo un problemita con el audio, pero espero que puedan escuchar bien mi voz, ¿de acuerdo? Y si no, por favor escriban ahí, hermanos, para que podamos estar monitoreando que les llegue bien el audio, ¿de acuerdo? Bueno, estamos leyendo aquí que la Biblia nos marca que hay momentos de prueba, de desierto, que se caracterizan por sentir un tipo de sequía, porque vemos que las cosas no están floreciendo
porque no tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque parece que no llegan estas respuestas, o esas respuestas se están demorando, ¿sí? Son tiempos, estos tiempos que habla aquí la Biblia, ¿sí? Hablan a veces tiempos de rutina, ¿sí? Son tiempos en que estamos muchas veces también afanados, o que a veces estamos en ese silencio de Dios, que a veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no responde, ¿sí? Pero aún hay más, ¿sí? Ahorita hay tiempos así de rutina, de afán, de ansiedad, no sé, pero todavía hay tiempos aún más oscuros, ¿sí? La Biblia habla de tiempos aún más, donde se marcan crisis y momentos de dolor muy fuertes, ¿sí? No te voy a hablar de los tiempos de solamente una prueba, un examen, ay, no tengo dinero para esto o aquello. Eso sí son pruebas y todos los días las vivimos. Pero aún hay, o sea, vamos a hablar de un tiempo en donde marcó aquí, en Romanos 8:35, ¿sí? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y en ese tema me instalé hoy, ¿sí? Vamos a hablar de la tribulación, pero no la tribulación que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a hablar de la tribulación donde pasamos en nuestro caminar diario en la tierra, donde pasamos por cosas críticas y angustiantes, en donde parece que ahí mismo vamos a caer muertos, en donde estamos en agonía, sí, donde nuestra alma tiembla y a veces apenas nos estamos levantando de una situación así y después a veces viene a otra, sí, y ahí quedamos casi como muertos. Estamos en un ring y caemos casi como muertos del dolor, de defendernos, de argumentar, de querer avanzar, ¿sí? Donde está nuestra alma temblando y en hay momentos de tiempo en donde sentimos que ya vamos a poder levantarnos. Esa tanta la depresión, la tristeza, la ansiedad, es una agonía muchas veces la que pasamos. O sea, no te hablo de pruebas, esas son diarios, siempre, a cada rato. Quiero hablar de un momento en donde tú has sentido que te conectes a través de esta enseñanza, en ese momento en que estás teniendo o puedes tener un momento de tribulación en tu vida, ¿sí? Entonces, para poder entender qué es esta palabra, porque se usa en la Biblia desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero quiero decirte el significado de esto, ¿sí? Les recuerdo, yo mis significados, pues los busco a través del diccionario hebreo y griego Vine, y para mí esta es ahorita mi herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, este significado de tribulación es un sinónimo de aflicción, ¿sí? En la raíz hebrea significa tzara, que significa aprietos o aflicción en un sentido psicológico y espiritual, ¿sí? También la tribulación significa consternación, que viene de una situación que causa tensión, que causa gran angustia. Y estas situaciones a veces ha llevado a la gente a pensar o a decir, ¿de qué vale orar? ¿De qué vale orar si Dios no me contesta? ¿De qué vale orar si Dios no me escucha? ¿De qué vale orar si Dios ahí está muy a gusto en el cielo y yo acá en la tierra sufriendo? He escuchado a gente que dice, con tristeza en mi corazón lo digo, pero voy a ir desarrollando esto porque Dios para todo nos da respuestas, ¿sí? A veces dicen, si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué está la tierra de cabeza? ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos qué es la tribulación, ¿sí?
recibimos tanta presión externa a veces de toda la sociedad, de nuestro trabajo, del afán de cada día, ¿sí? Que empezamos a pasar momentos de dificultad, tanto emocionales como espirituales. Como algo que de repente se levanta así muy fuerte para atacar directamente nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Yo a veces lo llamo como un tsunami de pruebas, así como en esa figura de un tsunami. A veces veo que a veces se ha sentido mi alma, que está levantándose algo, ¿sí? Vamos a ver ahora el Salmo 46:1, ¿qué nos dice? Si lo tienes ahí ya listo, pues vamos a leerlo juntos. El Salmo 46:1 dice así. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Entonces, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice, cuando vemos la palabra tribulación, aquí en el Salmo 46:1, esto es en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la Biblia describe como momentos de fuerte calamidad. Hace alusión también en el Antiguo Testamento, recuerdas que me gusta explicarte un poquito la sombra o lo que significan los simbolismos del Antiguo Testamento. Entonces, esta alusión a una fuerte calamidad se refleja en higos y los dátiles cuando eran presionados para ser procesados. Son procesos de trabajo que utilizaban en la antigüedad. Entonces, pues comían higos, comían dátiles, los procesaban para poder hacer sus harinas, sus masas y su comida. Entonces, es un sinónimo en el hebreo esta raíz de tribulación, ¿sí? Entonces, y en el Nuevo Testamento, en el griego, aquí en Romanos, nos habla de momentos que vivimos en extrema estrechez, en persecución, en una gran angustia y en tiempos de aflicción, ¿sí? Jesús, vamos a una escritura más que también para mí es centro de esta enseñanza, y esto está en Lucas 22:3. Lucas 22:3. En el libro de Lucas 22, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Perdón, Lucas 22, sí, 3. Y entró Satanás, permítame. Lucas 22, 3, sí. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Permítanme que ya se me movió esto. ¿El cuál era uno? Del número de los 12. No, esta no es, permítanme. Es 22:31, ¿sí? Perdón, dice, dijo también el Señor, Lucas 22:31. Está hablando Jesucristo. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Entonces, sabemos que Dios es nuestro auxilio, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero aquí en Lucas 22:31, de verdad me gozo, hermanos, o siento algo muy fuerte, algo que hace así como una bomba en mi corazón, en mi mente. Que yo cuando leo la Biblia veo eso, Dios nos vuela las cosas más duras, o nos vuela nuestro entendimiento humano, porque su humanidad y su amor es sobrenatural. Entonces veo aquí en este pasaje cómo Jesús sabía que Pedro iba a enfrentar un tiempo de tribulación. Nosotros juzgamos a Pedro a veces y decimos, ¿cómo pudo negar al Señor, al Maestro, si él lo vio, él caminaba con él, ¿no? ¿Cómo es posible que lo haya negado? Pero Jesús, que es
mucho más por encima que nosotros, que nuestro entendimiento humano, ¿sí? Podemos ver que Jesús sabía que iba a pasar por esta presión extrema, Pedro. Sabía Jesús que Pedro, o sea, Jesús no estaba viendo ese momento, Jesús estaba viendo toda la vida de Pedro recorrerla en unos segundos. Jesús en este versículo estaba viendo que Pedro iba a morir crucificado también. Jesús estaba viendo que Pedro iba a ser perseguido por causa de su nombre. Y por eso Jesús conocía que iba a pasar Pedro por estas persecuciones, ¿sí? Por esta angustia. Y estas palabras de Jesucristo en Lucas 22:31 hablan algo muy profundo de la divinidad de Jesús, de su poder, de su santidad, de su amor. Pero ¿saben? También veo la humanidad de Jesús, ¿sí? Jesús sabía que la oración por él haría que Pedro se levantara en fe para que no menguara, ¿sí? Para que no cayera, ¿sí? Dice, muchas veces, miren, esto es así, hermanos, quiero comentarles, o en este breve paréntesis, yo tuve hace algunos años, aproximadamente 6 años, 7 años, ¿sí? Un evento con mi hija. Mi hija tuvo un accidente en el trabajo y es mi única hija, les comento. Yo solo tuve una hija y es algo muy fuerte. Quienes son padres pueden entender esto, y aun cuando no seas padre, sé que puedes amar a alguien muy, muy, muy especialmente. Y bueno, tuve este evento con mi hija, ¿sí? En donde los médicos, bueno, fue trasladada a un hospital. Mi hija no estaba muy consciente porque tuvo un golpe, se cayó en el trabajo, iba corriendo, se cayó en unas escaleras y su cabeza se golpeó en un muro, la cual pues la hizo que quedara inconsciente por un tiempo y la trasladaron a un hospital, ¿sí? Era un hospital pues de los servicios de salud. Y en ese hospital uno llega como madre con un remolino en la cabeza tremendo, ¿sí? Ese remolino, los médicos indicaban que mi hija, su primer diagnóstico al ingresar en la sala de urgencias, era que mi hija tenía una fractura en el cráneo y que iba a requerir probablemente una operación en donde tenían que colocarle una placa en su cabeza. Adicional, decía que tenía problemas en la cadera, que no tenían que descartar que fuera una fractura, porque fue una caída muy fuerte, trabajando en el área en donde ella estaba. Fue una caída muy fuerte. Y entonces mi hija estaba inconsciente. Ella entró jueves por la noche para viernes, sábado, ¿sí? Ella se mantenía dormida, ¿sí? Entonces decían que tendrían que operarla, ¿sí? Y en su cadera pues habría que revisar o tomar más placas porque pues todo estaba mal, ¿sí? En ese momento, como madre, pues sientes dolor, sientes agonía, sientes angustia. Pero, ¿sabes? Recordé la posición que tengo a través de lo que leo, lo que he aprendido en Cristo y lo que hoy predico, ¿sí? Que me paré en la posición, mi respuesta a los médicos en ese momento fue decir, no lo acepto. Me recuerdo que me acompañaba mi mamá también. Posteriormente, bueno, ella se quedó en la sala de espera, pero se lo dije a los médicos, no acepto ese diagnóstico, pero que continuaran haciendo su trabajo.
porque aparte no me permitían entrar a ver a mi hija. Entonces salí a la sala de espera, ¿sí? Entonces, que continuaron haciendo su trabajo y pues yo salí a esperar en Dios, a estar orando, ¿sí? Y mi hija permaneció inconsciente jueves por la noche, viernes por la noche, sábado. El sábado en la noche de verdad era ya una angustia, yo sentía una agonía. Lo único que podía recordar en ese momento era como Jesús en la oración me llevó a recordar la agonía que él sintió, que sé que no se compara a lo que él hizo, pero en ese momento pues él me mostró esa imagen en donde su oración en el Getsemaní era así, era agonizante, ¿sí? Había mucho dolor. Entonces, estando en la sala de espera del hospital, era un hospital muy concurrido, estaba orando y mamá y yo, pues mientras esperamos ahí, ¿qué hacíamos? Sino confiar en Dios y poder hacer lo que sabemos hacer o lo que anhelamos hacer o lo que tratamos de hacer cuando a diestra y siniestra, no sé cómo, otra palabra no viene a mi mente, ¿no? Tratamos de hacer en todo tiempo, ¿sí? Entonces, estábamos compartiendo de la palabra en esa sala de hospital, que tampoco es permitido porque es un hospital de gobierno, y es difícil porque hay policías siempre pidiendo que no pueden permanecer muchos familiares, que no puede haber mucha gente en las salas de espera, pero Dios nos respaldó y nos guardó y hasta los policías nos conocían, pero jamás nos sacaron y nos permitían estar ahí en la sala de espera de urgencias, orando por la gente, ¿sí? Entonces, pasamos momentos muy difíciles y el sábado por la noche, de verdad, hermanos, llegó un momento en que yo ya no podía más por esa angustia, porque no tenía nada, no tenía ningún avance de que mi hija despertara y una carga emocional muy fuerte en la que estaba yo agotada, ¿sí? Me sentía agotada. Me indican que tenía que hacer una tomografía y esperar más estudios. Ya era muy difícil, ¿sí? Para poder dar un diagnóstico final y ver cuándo le iban a operar y todo ese proceso es desgastante, es agotante, es agonizante, ¿sí? En este tipo de circunstancias, en donde estás en medio de un lugar muy, muy oscuro y ve esta escena, estás en un lugar oscuro y solo tienes el reflector arriba y esa luz es Cristo, esa luz es Dios, ¿sí? Esa es la única esperanza que tienes a tu alcance, porque por lo que diga un médico, pensaba, está lo que dice Dios. Pero en agonía y en dolor y en agotamiento físico, emocional, a veces la visión no es tan clara, hay mucha tiniebla allá alrededor, ¿sí? Esa noche en la sala de espera, postrada, orando, ya no podía más, de verdad. Y habíamos compartido con gente que también tenían enfermos hospitalizados y se habían acercado también porque querían que oráramos. Y fue un momento en que fue una agonía, era dolor, era gente con mucha necesidad a tu alrededor. Y ya no, o sea, me desplomé, ya no podía. Y lo único que hice fue ir a orar con Dios y le dije, yo no puedo con esto. Mi hija tú me la diste, es mi única hija. Te la entrego. Entregué a mi hija en manos de Dios. Porque no hay otra cosa que hacer más que creerle a Dios, ¿sí? Y entonces le dije a Dios, no nos sueltes, porque no tengo fuerzas. Y aparte se empezó, le digo, a juntar la gente y querían que oráramos. En medio del dolor, te pido, Señor, que pongas tú los caminos, que pongas tú los medios, los médicos, que abras camino, porque no puedo ver. Siento que la visión se me está oscureciendo, ¿sí? ¿Saben algo, hermanos? Amados hermanos, hermanas, nosotros necesitamos
en todo momento, en todo tiempo, fe para levantarnos, fe para ser salvos. Necesitamos fe en Dios y en la obra de Jesús en la cruz para ser salvos, hermanos. Esto puede ser la única promesa, la única garantía que tenemos para poder alcanzar la eternidad con Dios, ¿sí? Pero necesitamos otro tipo de fe para soportar los momentos de crisis. No es la misma fe de salvación la que les estoy hablando en esos momentos de tribulación. No es la misma fe de cuando, bueno, pues voy a tener un examen en la escuela, bueno, pues tengo problemas en el trabajo. No. Les hablo de una fe necesaria en momentos en que estamos en medio de una situación, de un conflicto, en donde estamos recibiendo golpes, en donde estamos en un desierto y ya no son tiempos de tribulación, ya no son tiempos de angustia o de persecución, sino de una tribulación en donde nos enfrentamos a dos realidades, ¿sí? Por un lado, Dios está permitiendo la situación, porque en medio de la situación, sí, estamos teniendo aflicciones, porque vivimos en la tierra, porque hemos hablado que el hecho de ser cristianos no nos exime de tener aflicciones, pero asimismo en esta prueba, en medio de esta circunstancia, Dios está ejercitando nuestra fe, está fortaleciendo nuestra fe, está ejercitando todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, ¿sí? Está ejercitando pues lo que hablamos de Dios, ¿sí? En ese momento de tribulación, tu hora más oscura en la vida, ¿sí? Dios está trabajando contigo porque quiere forjar un carácter en ti, ¿sí? En tu interior, que sea desde tus entrañas, desde lo más profundo de tu ser. En medio del dolor se está gestando un guerrero, ¿sí? Y la segunda parte o el segundo escenario que puedes ver en medio de la tribulación, estamos viendo también que el enemigo, que el infierno, pues está alarmando. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene un plan en medio de la tribulación, que es gestar un guerrero, Satanás, el mismo enemigo, el oponente a Dios, ¿sí? También está buscando matar nuestra fe. Busca que podamos, que volvamos atrás, que volteemos nuestros ojos atrás y creamos que Dios no es eficaz, que Dios no da respuestas. Busca que neguemos la existencia de Dios y lo que hemos creído, ¿sí? Estos dos escenarios se presentan siempre cuando estás tú en medio de una tribulación. El propósito de Dios, que es gestar un guerrero, y el propósito del oponente, ¿sí? Que es buscar que tú niegues a Dios, que tú reniegues de tu Dios, que tú vuelvas atrás y mires fuera del camino de vida, ¿sí? Donde Dios nos está estirando, llevando a un mayor nivel de fe, ¿sí? Dios en ese momento de tribulación está jalándote para que tú crezcas y que tu confianza crezca en Él, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues Dios quiere que cuando estás en esos tiempos donde no tienes fuerzas y donde estás en el piso porque los golpes del enemigo te han tirado, porque tu espíritu está hasta el suelo, o tal vez sientes que ya no sabes si está su espíritu contigo por el dolor y la agonía, ¿sí? Estás en esos tiempos, tus fuerzas se han desgastado, ¿sí? Es cuando necesitamos nosotros levantarnos en una fe, en una nueva porción de fe, ¿sí? Porque cuando tú crees que te vas a levantar, te das cuenta a veces que no puedes, porque tu fe la gastaste, ¿sí? La desgastaste para resistir los golpes.
y el dolor, ¿sí? Pero pues nos levantamos y tratamos de tomar aire, ¿sí? ¿Sabes, hermanos? Finalmente hay algo que quiero compartirte que pasó en esa noche de sábado para amanecer domingo. En medio de, estando ahí ya tirada en el suelo, desgastada, agonizando, ¿sí? De dolor y de preocupación por la única hija que Dios me había dado, ¿sí? Solamente recuerdo hoy día que le dije a nuestro Padre, ¿sí? Ya no tengo fuerzas. Y el diálogo en esa oración con Dios fue: no tengo fuerzas, tengo temor. Pero he compartido tu palabra y tú respalda tu palabra, Señor. Mira la necesidad de esta gente. Encárgate tú, Padre, porque me preocupa mi hija. Entonces, después vino ese entregar a mi hija en sus manos. Dios me permitió entenderlo así. Lo que más amas, así como Abraham entregó a su hijo, suéltalo. ¿Cuál es tu fe? ¿Sí? Y entonces dije: Señor, tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. ¿Sí? Así, es un trato sencillo, en agonía, en el piso, con la angustia, con el dolor, ¿sí? Tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo, ¿sí? Empezamos a orar, pero era mucha gente y no podíamos orar uno por uno. Empezamos y nos agarramos todos de las manos en esa sala de urgencias del hospital. No me gusta hacer goles de ese hospital de la Ciudad de México, ¿sí? Y cuando vi ya había amanecido. Estuvimos orando no sé cuánto tiempo con la gente, pero en conjunto, porque uno por uno no hubiéramos terminado. Cuando vi ya había amanecido, hermanos, ¿sí? Y cuando vi, pues a las 7 de la mañana entraba uno a visitar a su hija, iba a poder ver a mi hija por primera vez, después de esos 3 días. Entonces dijo, entré y lo primero que vi, hermanos, fue un grupo de médicos exclusivamente en la cama de mi hija, ¿sí? Eran 12 médicos aproximadamente, entre los médicos de base y los médicos residentes o practicantes, no sé cómo, no recuerdo bien qué grados tenían, pero estaban ahí alrededor de la cama de mi hija. Y entonces estaban haciendo su revisión de los últimos estudios, de la tomografía última que le habían hecho, y al poco rato me acerco porque pues estaba con incertidumbre que estaba pasando. Me acerco y me dicen: es que estamos sorprendidos porque ya no hay fractura en su cabeza. Esta tomografía indica que no hay nada, cuando los diagnósticos iniciales habían sido que había una fractura y que había que hacer muchas cosas, ¿sí? Esa fractura la borró el Padre Celestial, ¿sí? Y a veces después pues ya despertó mi hija y lo primero que me dijo fue: mamá, tengo hambre. ¿Dónde estoy? Quería comer. O sea, Dios, toda esa angustia fue borrada por el poder de la palabra y por la fe que Dios deposita en nosotros, ¿sí? Entonces, a veces el enemigo trata de mostrarnos un sentimiento de culpa, porque hay veces que sentimos angustia, porque hay veces que preguntamos a Dios: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa otro? ¿Sí? ¿Por qué no contestas? Seguimos orando, y si sacamos con Dios todo lo que nos está abatiendo, y debemos tener un sentir de gratitud, hermanos. Nosotros podemos expresar con Dios todo lo que sentimos,
Y Dios es tan sobrenatural y tan humano, porque Jesús caminó en la tierra y nos entiende, como lo que vimos en el versículo donde Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, y lo que le dijo fue: voy a orar por ti para que no caigas, para que tu fe no caiga, ¿sí? Entonces, esa culpabilidad que el enemigo te quiere traer cuando sientes debilidad en tu humanidad, porque mientras estemos en la tierra vamos a seguir siendo humanos, pero Dios no quiere que nos apartemos de Él por causa de nuestras debilidades, ¿sí? Sino que cada día nos esforcemos en seguir caminando con Él, ¿sí? Tal vez puedes fallar al expresarte, tal vez puedes fallar al hablar, al comunicarte con Dios, porque nadie sabemos cómo orar, nadie somos tan excelsos, tan elocuentes, tan eruditos en su palabra o delante de Dios. Nadie alcanzamos esa perfección. Por eso Dios nos entiende, por eso Dios no hace acepción de personas. Por eso Jesús en la tierra caminó y dijo: voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no mengue, para que en medio de tu hora oscura, para que en medio de tu tribulación, de tu hora más estrecha, tu fe no se vaya, tu fe no decaiga. Jesús sabía que íbamos a fallarle, que con nuestros actos íbamos a negarlo, que con nuestras actitudes pisoteamos su sangre, y aún así nos perdonó, y aún así nos abraza y ora por nosotros para que no nos apartemos de su camino. Es bien fuerte esto me gusta escribir, y esto que escribo es largo, a veces es extenso, hermanos. Nuestro tiempo es reducido. Solo quiero que oremos. ¿Me permiten orar? ¿Me permiten orar con ustedes? Vamos a orar. Me gustaría que al orar podamos cerrar nuestros ojos y tengamos presente que estamos delante de alguien que nos entiende, ¿sí? Estamos delante de alguien que llora con nosotros, ¿sí? Que nos abraza, que nos quiere consolar. Saben, hermanos, yo ahorita no predico de esto porque crea que estoy al 100% con Dios, porque sigo siendo humana. Tenemos a veces pruebas, tratamientos médicos, tenemos a veces circunstancias diversas en la vida que impactan nuestra alma y que nos causan dolor, que nos causan incertidumbre o angustia, ¿sí? Y que causan lágrimas en nuestro corazón. Nadie puede decir que está al 100 con Dios. Todos estamos necesitados con Dios. En Lucas 22:32, Jesús es bien hermoso y muestra que su divinidad es extraordinaria, porque su humanidad es infinita, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a orar, ¿sí? Dios recibe tu lloro, Dios rcibe tus lágrimas, Dios recibe tu honestidad, le hables como le hables. Puedes haber estado enojado, puedes haber estado angustiado, puedes haber estado atribulado, ¿sí? Pero vengamos, hermano, a entregar esos dolores, ¿sí? Ese dolor, porque ese dolor a veces nos hace derramar lágrimas. Y así como Jesús cuando oró en el Getsemaní, dice que lloró lágrimas de sangre, ¿sí? Nosotros a veces hemos estado tirados, como cuando en un ring un boxeador termina tirado. Así nos deja el enemigo, ¿sí? Pero vengamos, hermanos, y entreguemos al Señor esas lágrimas, ese dolor, ¿sí? Nuestras expectativas,
porque a veces esperamos que Dios responda a favor lo que le pedimos. Pero es bien importante, hermanos, que aún sea para vida o para partir con Él, Él recoja Él reciba nuestras lágrimas y nuestras peticiones, ¿sí? En las buenas y en las malas, que si la tribulación quiere alejarnos de Él, no lo logre el enemigo, porque hemos decidido amar a Dios. Amén. Entonces pidamos que en medio de esta batalla que estamos librando, en esta contingencia y a lo largo de nuestra vida, podamos saber y tener la certeza de que ni tribulación, ni angustia, ni lo porvenir, ni nada que en medio del día destruya, nos separe del amor de Dios. Amén. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tú continúes haciendo la obra en cada uno de mis hermanos y que continúes perfeccionando, Señor, nuestros corazones como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Que reconozcamos día a día nuestra humanidad y traigamos a tu luz nuestras tinieblas, nuestra imperfección, nuestra hipocresía, nuestra mentira, porque nadie puede estar al 100 delante de ti, pues solo tú eres perfecto, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes a crecer en fe y a levantarnos para creer que tú puedes todo, Señor, que tú lo puedes todo, que tú lo llenas todo, ¿sí? Ensancha nuestra fe. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Y sigue tú, Señor, haciendo la obra en medio de los tiempos difíciles, Señor, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, Señor. Con tu palabra, destruye cada muro que se ha levantado en cada mente y en cada corazón, Señor, para que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo pueda llenarnos, Señor, y podamos dar los frutos que tú quieres que demos, Señor. ¿Sí? Que no hay arma que pueda forjarse en contra de los hijos de Dios cuando están cimentados sobre la roca que eres tú, amado Jesucristo. Permítenos estar en pie y podernos gozar y poder levantarnos, Señor, y que nada nos separe de tu amor, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, poderoso Rey de victoria, poderoso Rey vencedor, sanador y nuestro libertador. En el nombre de Jesús, enviamos bendiciones a todos nuestros hermanos, que la gloria de Dios se manifieste y que puedas reflejar su presencia a través de tu vida. Bendiciones, hermanos, y nos vemos próximamente. Hasta pronto.